Ni Maduro ni Chávez. El nuevo culto a la personalidad de Delcy Rodríguez. Presos militares en Venezuela. La fractura del régimen que complica la amnistía y la estabilidad política del país. El millonario sistema espía continúa. 27 millones de venezolanos bajo vigilancia extrema. Les contamos. Amigos, buenos días. Bienvenidos a Impacto Venezuela. Con el café en mano y la verdad en el aire, les garantizo que aquí los hechos hablan claro y ustedes serán los primeros en escucharlos. Hoy es martes 31 de marzo de 2026. Soy Mildred Manrique. ¿Listos para empezar el día bien informados? Vamos entonces. Del puño cerrado a la mano extendida, el chavismo archivó el rodilla en tierra para dar paso a una consigna que busca algo más difícil que la lealtad, la confianza. Con Delcy Rodríguez al frente y tras la captura de Nicolás Maduro, el Palacio de Miraflores ya no habla de guerra, sino de normalidad, vestida de colores suaves. Analizamos el cambio de piel de la revolución con María José Prado. El cambio no es menor. Durante años, el discurso chavista se sostuvo sobre la confrontación, la lealtad absoluta y la épica revolucionaria. Hoy, en cambio, comienza a asomar una narrativa más emocional, más cercana, que busca conectar desde otro lugar. La palabra confianza no moviliza como una consigna de guerra, pero sí intenta generar algo distinto: cercanía, legitimidad, incluso reconciliación en sectores donde antes no llegaba el mensaje. Con Hugo Chávez, el chavismo se vendió como un proyecto ideológico, cívico-militar y confrontativo. La narrativa era clara: revolución, lealtad y lucha. El discurso no buscaba consenso, sino movilización. Bueno, aquí lo que se intenta, a nuestro juicio, es proyectar una imagen de una Delcy Rodríguez con gran capacidad técnica y profesional y que supuestamente sería mucho menos ideológica y menos vinculada a los gobiernos anteriores y por tanto a los hechos de corrupción y de violación de derechos humanos, ¿no? Están intentando relanzar la figura de Delcy Rodríguez bajo una nueva imagen, tratándola de vincular lo menos posible a la gestión del pasado. Entonces esta es una narrativa pragmática que por un lado combina señales de apertura como el diálogo, la confianza o hacer algunos gestos económicos con la preservación del control político. Entonces estaríamos en presencia de un chavismo que se presenta como un chavismo light, sin cafeína, mucho más técnico, más profesional, pero no por ello mucho más democrático que sus versiones anteriores. Con Nicolás Maduro, este tono no desapareció, pero cambió de énfasis. La confrontación se mantuvo, ahora combinada con una narrativa de resistencia frente a sanciones y presión internacional, y la desaparición paulatina de las imágenes de Chávez para protagonizarlas él directamente, cosa que ahora vemos en la presidenta encargada al figurar en pancartas de aparente precampaña. Hoy, con Delcy Rodríguez al frente, el discurso comienza a moverse en otra dirección. Tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero, no solo asumió el poder, sino también el control del relato. El 6 de marzo llamó a participar en votaciones de proyectos comunitarios, hablando de paz, tranquilidad y desarrollo. Ya no es la épica de la revolución, es la narrativa de la normalidad. Así que esta consigna que dice que Delcy avanza, tú tienes mi confianza, tiene como tres objetivos. En primer lugar, intenta recomponer una línea de mando que está severamente debilitada luego de la detención de Nicolás Maduro, con el debilitamiento de la autoridad de la presidencia de la República debido a todo lo que, al fraude electoral y por toda la ilegitimidad de desempeño. En segundo lugar, esta consigna está intentando evitar la aparición de cuestionamientos internos, ¿no?, por esta relación con Estados Unidos, por esta situación de tutelaje, por las dudas que hay sobre cómo ocurrieron los hechos del 3 de enero. Y finalmente, lo que se intenta también con esta campaña es proyectar una sensación que hay un plan, una sensación de confianza. De Chávez a Maduro y ahora a Delcy Rodríguez, el chavismo no ha dejado el poder, pero sí ha cambiado la forma de contarlo. Incluso en lo simbólico, los códigos empiezan a moverse, del rojo intenso que marcó identidad y lucha revolucionaria a tonos más suaves que buscan cercanía, y cuando un proyecto político cambia hasta sus propios colores, no es solo estética, es señal de que están intentando sobrevivir a su propia historia. Abrimos ahora nuestro espacio de participación. Esta es la pregunta del día de Impacto Venezuela. Recuerden que está disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. El rojo intenso, el grito de guerra y el puño cerrado que marcaron al chavismo por más de 2 décadas han desaparecido de un plumazo con la gestión de Delcy Rodríguez. Pero, ¿puede un cambio de color y discurso borrar 27 años de crisis?
Conéctate y comparte tu opinión en el canal de YouTube o en cualquiera de nuestras redes sociales. Te leemos en la emisión estelar. Y mientras el gobierno encargado de Venezuela estrena narrativa y Washington ajusta sus piezas, en el plato del venezolano no hay política, hay hambre. Los anuncios de recuperación petrolera no llenan la despensa de una mayoría que cobra igual pero compra menos. Hoy, el 64% del país no pide promesas, exige elecciones presidenciales este mismo año. Pero, ¿es la real política la única salida a una crisis que ya no aguanta más cuentos? Quique Frías nos amplía. La urgencia del venezolano no necesita más teoría, no necesita más estudios, está en la calle, se ve en el precio de la comida y el salario que reciben, en la sensación de que la economía asfixia. Creo que es importante una sinceración económica en Venezuela, que se aperturen los mercados y de esta forma pues que se cree o se dé el valor que merece el dólar dentro de la economía venezolana, porque estamos viviendo ciertamente un mundo paralelo a nivel económico donde solamente se beneficia a un sector de la población. En la Venezuela de la transición, mientras desde el poder, ya sea en Miraflores o la Casa Blanca, hablan de recuperación, estabilidad, cifras de ventas petroleras e inversiones, los venezolanos solo piden que se resuelva lo urgente. Esos anuncios solo les sirven si perciben una disminución de la crisis. Se siente mucha esperanza por un cambio. Han continuado con la vida normal, pero están muy informados de lo que sucede en el país y de los movimientos que están haciendo Trump o Marco Rubio. Un concepto clave puede explicar esta realidad. Realpolitik o política real en español es una actividad o servicio político que conecta con lo esencial de los ciudadanos: salario, servicios y justicia. Mucha gente quiere luchar, pero no se quiere poner una franela de un partido. Mucha gente quiere ser escuchada. A esa gente principalmente es a la que hay que salir a buscar. Si el gobierno encargado de Delcy Rodríguez o la administración estadounidense liderada por Donald Trump solo ordena el poder, pero sin resultados reales en la vida de los ciudadanos, que represente un alivio de la crisis, podemos estar hablando de una promesa vacía de una Venezuela próspera. Sí, yo soy de los que piensan que los factores de oposición tienen que comenzar a realizar movilizaciones políticas. Cuando digo movilizaciones políticas, eso significa reorganizar sus estructuras internas en cuanto a los partidos políticos para enfrentar, para poder adaptarse a este nuevo periodo que estamos viviendo a partir del 3 de enero y con eso poder incidir en los asuntos de gobernabilidad y toma de decisiones para que la transición se inicie definitivamente y para que puedan participar e incidir en ese proceso de transición hasta el punto de que se pueda en Venezuela de verdad plantear una ruta electoral clara. Y otro dato se suma a la discusión: elecciones libres, justas y democráticas. De acuerdo con un estudio realizado por la encuestadora Poder y Estrategia dentro del país, 64% de los venezolanos considera que se deben hacer elecciones presidenciales en 2026. Apenas 8% opina que deben hacerse para inicios de 2027 y un 5% que para finales del año entrante. Para una mayoría clara, la necesidad de una normalización del poder es también una urgencia como todo lo demás. Y aquí seguimos manteniendo mucha ambigüedad y mucha incertidumbre porque no tenemos una fecha cierta. La aspiración principal del venezolano en este momento es el cambio de gobierno, el cambio político definitivo a través de una elección, a través de o el reconocimiento definitivo del resultado del 28 de julio o el proceso electoral, pero en definitiva es el cambio. Pienso que es el cambio radical de como Delcy, Diosdado, los generales corruptos, toda esa gente se la tienen que llevar, toda esa gente la tienen que quitar, porque estamos trabajando con el mismo veneno, entonces no podemos seguir con esa gente ahí en el poder. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a mencionar la necesidad de un gobierno democrático para el país, pero sin dar una fecha para que esto se concrete.
And finally, you want to see a full transition, because in order for Venezuela to fulfill its economic potential, it has to have a stable democratic government that people are willing to invest in that economy because they know that they're protected by laws and courts and legitimacy. So we are well on our way to achieving this. Malestar social, malestar económico, malestar psicológico, malestar político con crisis de representatividad y necesidad de elecciones. Venezuela está enferma y la mejor medicina para ese malestar parece ser consultar y medir el pulso ciudadano. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. En cualquier sistema político, la estabilidad descansa sobre la cohesión de sus Fuerzas Armadas. En Venezuela, los militares detenidos trascienden el expediente judicial. Funcionan como un sismógrafo de la tensión interna en el aparato de seguridad. Ante el debate de una ley de amnistía, su situación plantea un dilema mayor: ¿cómo sanar esas fracturas sin comprometer la estructura de un mando ni clausurar las vías hacia la reconciliación? Juliana Palmar con el reporte. En los discursos políticos se habla de reconciliación, amnistía y convivencia democrática. Pero hay un punto que se menciona poco. Los militares presos representan un problema político distinto al de los civiles. Por eso la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional sigue de cerca el proceso de excarcelaciones, en la que hasta ahora no se ha tomado en cuenta a los militares, revelando que el mensaje no es solo jurídico, sino también es disciplinario. Las tensiones nunca han cesado. La seguridad del Estado está en estado degenerativo, está en estado opresivo, represivo y alejado del cumplimiento de sus funciones, con muy marcada, digamos así, con muy marcado deterioro. Ni militar, ni policial, ni de inteligencia, en absoluto. Pues es difícil realmente tener en consideración lo que representa propiamente la seguridad del Estado para el país, para la nación. En ese sentido, desde sectores políticos, algunos dirigentes insisten en que la reconciliación debe incluir a todos los presos políticos. El diputado Luis Florido señaló que la libertad debe abarcar también a los militares, argumentando que un nuevo momento político requiere nuevas formas de actuar y una convivencia democrática sin persecución. En la misma línea, el diputado Bruno Galo advirtió que el país necesita un proyecto de futuro que permita entenderse e incluso con quienes piensan distinto, como parte de una lógica de reconstrucción política. Yo he dicho en muchas oportunidades que una transición democrática debe tener, entre otras características, un poco de mala memoria. Yo no digo que hay que perdonar a todo violador de derechos humanos, a todo delincuente que se haya llevado millones de dólares del erario público, pero sí creo que hay que poner en primer lugar el futuro. Pero el manejo del tema militar rara vez se discute abiertamente. En la mayoría de los sistemas políticos, los casos de militares detenidos se administran con hermetismo porque exponen posibles fisuras dentro del aparato de seguridad. Por eso, más allá de los expedientes judiciales, el destino de los presos militares pueden convertirse en un indicador clave de estabilidad. Si el poder logra reintegrarlos políticamente, puede cerrar una etapa de confrontación. Si no, estas fracturas podrían permanecer latentes dentro de la propia estructura del Estado. Se basa en el poder de las armas, pues, y en la superposición al poder civil, desobedeciendo o tomando en consideración el cumplimiento de su deber bajo cualquier acción tiránica o ilegítima o inconstitucional, y la actuación le corresponde, pues, le correspondería de alguna manera, pero siempre con la sujeción dispuesta en todo momento a que se caracterice el poder civil siempre sobre lo militar. El presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arriaza, informó que 123 venezolanos en el extranjero solicitaron acogerse a este instrumento para gestionar su retorno al país sin detención preventiva. Sin embargo, el debate persiste. La ONG Foro Penal registra 503 presos políticos en Venezuela, entre ellos 188 militares, lo que mantiene al componente castrense como uno de los puntos más sensibles dentro del escenario político y de la estabilidad del poder. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar.
La distancia geográfica se acorta, pero el muro legal se hace más alto. Mientras Estados Unidos reactiva trámites clave directamente en Caracas para aliviar la saturación en Colombia, cerca de 900.000 venezolanos enfrentan un laberinto judicial sin precedentes, entre la suspensión de asilos por alto riesgo y un TPS que pende de un hilo. La logística parece avanzar mientras la protección retrocede. Génesis Pérez con el nuevo mapa de la migración venezolana. En medio de un escenario migratorio cada vez más volátil, Estados Unidos evalúa trasladar en las próximas semanas los casos de peticiones familiares y visas de empleo de ciudadanos venezolanos desde su consulado en Bogotá hacia Caracas, una decisión que, en apariencia, aliviaría una de las cargas más críticas del sistema, la saturación consular en Colombia y el desgaste económico. El traslado promete reducir costos y tiempos de desplazamiento, pero no necesariamente resolver el problema estructural, la incertidumbre. Aún no está claro si la transferencia de expedientes pendientes a Caracas agilizará los procesos o si por el contrario generará nuevos cuellos de botella en un sistema que deberá reactivarse prácticamente desde cero. The reality is that Venezuelans need to stay a little bit longer in the United States. They need to have the opportunity to work, make a living, and stay in the United States as long as we do not have a stable and a transition in Venezuela. That's why I'm one of the very few Republicans who have said to my administration, the Trump administration, it's time to give these people a break. Bajo la administración Trump, el UCIS ha reactivado el asilo para la mayoría de las nacionalidades tras la pausa de 2025, pero mantiene la suspensión para 39 países de alto riesgo, incluyendo Cuba, Venezuela y Haití. Esta exclusión se suma a un entorno de mayor incertidumbre legal, donde la disputa por el TPS deja a miles de venezolanos sin protección clara, mientras el gobierno congela también sus trámites de residencia y permisos de trabajo. Como ya el gobierno considera este programa especial de TPS como eliminado, está revisando listado por listado y si la persona no se encuentra con un estatus legal en Estados Unidos, existe una posibilidad de que pueda ser referida a la Corte de Inmigración para que pueda defender su caso en la Corte. Ese endurecimiento ya tiene consecuencias visibles. Este 30 de marzo, 209 migrantes venezolanos retornaron al país en un vuelo procedente de Arizona. Bajo el plan Gran Misión Vuelta a la Patria, Venezuela ha recibido más de 20.000 repatriados desde febrero de 2025, según reportes oficiales, evidenciando cómo el sistema migratorio estadounidense no solo restringe entradas, sino que acelera salidas. Tienes que tomar acción, tienes que prepararte porque vas a tener que comparecer frente a un juez de inmigración y explicarle por qué no debería ser deportado del país. Organizaciones como VPEX han impulsado un censo para registrar a migrantes y demostrar el verdadero tamaño de la diáspora, en un intento por convertir la dispersión en fuerza política y documentar una crisis que muchas veces se diluye entre cifras fragmentadas. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Seguimos con Impacto en 60 segundos, el espacio donde te contamos las noticias más relevantes del momento. Rápido, claro y directo. En solo un minuto te ponemos al día. Sistema espía chavista continúa sin Maduro. 27 millones de venezolanos vigilados. La organización Conexión Segura y Libre, junto al Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council, presentó el informe Los Vigilantes en la Mira, tecnologías para el control político en Venezuela, en el que advierte que la infraestructura espía del Estado venezolano, valorada en más de $1.000 millones, funciona como un sistema de control autoritario sobre 27 millones de personas, aún después de la salida de Nicolás Maduro del poder. El estudio destaca el papel de la plataforma Patria como una herramienta de extracción masiva de datos bajo el control del Partido Socialista Unido de Venezuela. Según Transparencia de Telefónica España, 1.523.363 líneas móviles fueron afectadas por intercepciones y se emitieron 205.800 órdenes de intervención. El documento concluye que desmontar este sistema es una condición necesaria para una auténtica transición democrática en el país. El Potro Álvarez reapareció en la Rinconada, pero las dudas persisten. Tras días de silencio y rumores que lo situaban bajo investigación del SEBIN,
El presidente del Instituto Nacional de Hipódromos asistió este lunes al proceso de inscripciones para la competencia ecuestre del próximo fin de semana. La reaparición en un video que circuló en redes sociales ocurrió en un clima de tensión marcado por denuncias de supuesta extorsión y manipulación de carreras que salpican su gestión como Superintendente Nacional de Actividades Hípicas. Pese a las acusaciones, trabajadores del gremio mantienen una campaña activa en su defensa. Esto ha sido todo por hoy en nuestro noticiero matutino. Esperamos que la información compartida les sea de gran utilidad. Recuerden que pueden mantenerse actualizados a través de nuestras plataformas digitales www.impactovenezuela.com, @ImpactoVE y en las próximas emisiones. Que tengan un buen día, nos vemos mañana con el favor de Dios.